Amigos de Actualidad y Panorama, un cordial saludo. Bienvenidos a este espacio, precisamente que invita a personajes de las letras, a personas de la cultura, del arte, del deporte, de la política. Y en esta oportunidad, pues con un invitado muy especial. Pero antes saludamos a todos los canales locales de televisión del departamento de Caldas y de otros departamentos que retransmiten este programa y que están pendientes de nuestros invitados especiales. Hoy, Julián Mauricio Castañeda Franco es nuestro invitado, es un psicólogo egresado de la Universidad Antonio Nariño, especializado también en psicología de la salud y psicología médica de la Universidad del Bosque de Bogotá. Y con él queremos hablar de una de sus más recientes producciones literarias. Es un libro que acaba de lanzar y que se titula Cada loro en su estaca. Precisamente iniciamos preguntándole, con el saludo cordial a nuestro invitado, ¿por qué el título de su obra, Cada loro en su estaca? Martín, muchas gracias por la invitación. El título Cada loro en su estaca surgió después de haber apelado a un dicho de la abuelita. Cada loro en su estaca, decían las abuelitas. Realmente el título de por sí ya es muy diciente. Con él estoy invitando a las personas a que hagan caso de la sabiduría milenaria de que en realidad las respuestas están dentro de nosotros mismos. Encontrémonos con nosotros mismos y encontramos todas las respuestas. El amor que estamos buscando está dentro de nosotros mismos. La vida que tenemos que vivir es la de nosotros mismos. Por eso pues el título del libro, Cada loro en su estaca, es que cada persona viva su propia vida y no esté tan preocupada por la vida de los demás. Es el mejor servicio que le prestamos a los demás, cambiar nosotros mismos. Cada loro en su estaca es el título del libro que nos invita a una reflexión, al cambio interno, y pues nos hace recordar también la frase que dice que cada quien se labra su propio destino. El psicólogo Julián Mauricio Castañeda Franco nos hace un análisis de esta premisa que tiene que ver con que para cambiar el mundo primero tenemos que cambiar desde nuestro interior. Sí, es una invitación al conocimiento de sí mismo, una invitación al amor por su mismidad, a la comprensión de los fenómenos psicológicos que terminan siendo algo muy sencillo. Sí. Es ir hacia adentro, es encontrar las respuestas a los problemas cotidianos con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras parejas. Encontrar la solución a todas esas relaciones a través de la relación con nosotros mismos. Cuando comprendemos eso, comprendemos más fácil la solución a los problemas. La cultura actual nos muestra individuos dependientes, siempre preocupados por el qué dirán. ¿Cuáles son esas pautas para manejar estos complejos de inferioridad y poder salir adelante sin preocuparnos tanto por el qué dirán? La información y el conocimiento son básicos para comprender la manera en cómo salimos de nuestras situaciones y cómo aprendemos, digamos, que el amor por nosotros mismos. Sin embargo, escuchaba ahora precisamente una frase que decía: a nadie en la historia de la humanidad se le ha visto embriagarse comprendiendo y analizando intelectualmente la palabra vino. Es decir, si bien es cierto que tenemos que apelar a la comprensión de las experiencias que vivimos, de dónde surgen y cómo modificarlas, también es cierto que lo más importante ahorita es llevar a la acción lo que nosotros comprendamos. La acción es muy importante. Nuestro invitado nos cuenta cómo se fue desarrollando la historia de este libro, Cada loro en su estaca, cómo se fueron construyendo los capítulos y las historias que nos relata debido pues a su propia experiencia en sus casos clínicos. Escuchemos. El desarrollo del libro se da a partir precisamente de mis experiencias en el contexto de la salud como psicólogo. En la historia pues, del tiempo que yo llevo como psicólogo, empecé a notar que las personas estaban sufriendo mucho y estaban llegando a la consulta por problemas que realmente no eran problemas de ellos. Es decir, es que tengo un problema con mi hijo, es que tengo un problema con mi esposo, es que tengo un problema con mi suegra, etc.
Entonces la afectación de las personas tenía que ver con el comportamiento de otra persona. En ese orden de ideas surgió la necesidad de invitar a las personas que para poder tener una relación sana con los demás, primero tenemos que aprender a tener una relación sana con nosotros mismos. Eso implica que las personas aprendamos a establecer límites con los demás, a establecer límites con los hijos, hasta donde un hijo puede llegar a comportarse desafiante, o hasta donde la pareja puede llegar a comportarse abusiva, hasta donde nosotros mismos permitimos eso. Entonces, inevitablemente, en todos los casos encontramos que a pesar de que puedan haber personas a nuestro alrededor que sean nocivas, nosotros mismos hemos permitido que tengan actitudes que nos hayan afectado en ese sentido. Por eso empezar el cambio desde nosotros mismos. La filosofía, las ciencias sociales, el estudio del comportamiento humano aseguran que cuando las personas cambian, el mundo cambia. Le preguntamos al psicólogo invitado, Julián Mauricio Castañeda Franco, ¿cuáles son esas pautas para no permitir que otras personas manipulen, influenciándonos de manera negativa para sacar provecho de nosotros mismos? Y esto nos dijo. Para que haya un manipulador efectivo debe de haber un manipulado o un manipulable. En ese orden de ideas tenemos que aprender nosotros a identificar el gancho que nos pone el manipulador. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuando el niño empieza a hacer pataletas para obtener un beneficio, un dulce, o el esposo se pone bravo haciendo sentir culpable a la esposa. Ella ya sabe que él quiere hacerla sentir culpable para poder manipularla. Entonces, por eso es tan importante detectar las formas de manipulación de los demás. Y volvemos al punto, nosotros mismos permitimos esa manipulación. En la vida encontramos personas que actúan por reflejo. Siempre esperan que los demás den el primer paso para ellos actuar. Le preguntamos a nuestro invitado acerca de la metáfora de la historia La mitad de la vaca. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la enseñanza? Sí, efectivamente el sumiso también es controlador. El sumiso generalmente es sumiso para controlar al otro, permite que el otro haga lo que quiera para que no, por ejemplo, no sea abandonado. Cuando el sumiso tiene oportunidad, entonces cambia el rol y ya va a ser el mismo sumiso, puede convertirse en manipulador o en agresivo. Sí, la mitad de la vaca es un viejo chiste que habla de unas personas que se compraron una vaca en compañía. El uno era muy avispado, el otro era no tenía tanta capacidad intelectual, entonces el avispado eligió la mitad de la vaca, de la mitad hacia atrás, y al otro le correspondió la mitad hacia adelante. Entonces el uno le daba la comida y el otro le sacaba la leche, pero el avispado tuvo que irse de viaje y le encomendó la vaca al amigo, y cuando volvió no estaba la vaca. Entonces el avispado le dijo al que le había encomendado la vaca, ¿dónde está la vaca? Y él le dijo, yo no sé, yo vendí la mitad mía y la mitad suya fue detrás. Ese es un viejo chiste conocido culturalmente aquí en el contexto colombiano. ¿A qué va el comentario? Realmente cuando nosotros empezamos, todos los demás van detrás. ¿Qué significa eso? Si usted tiene un problema en su casa con un hijo, con el esposo o con un familiar cualquiera, o en el trabajo o en cualquier contexto de su vida, arranque usted a cambiar usted, empiece usted a modificar sus patrones autodestructivos, y usted se va a dar cuenta que cuando usted inicia su propio trabajo, a cambiar usted, los demás empiezan también a cambiar como consecuencia. Usted puede estarle diciendo a su hermano, estudie, mire, estudie, y él no estudia. Pero de repente usted ya no le dice nada y es usted quien empieza a estudiar. Muy probablemente su hermano, viendo su ejemplo, entonces, entre comillas, arranque detrás a hacer lo mismo que está haciendo usted. El ejemplo es el mejor modo de enseñar. La familia es la base de la sociedad, nuestra primera experiencia de vida. ¿Qué tan edificante es para la sociedad y qué tan fundamental es para la sociedad lo que se proyecta desde la familia? Cuando dicen que la familia es la base de la sociedad, es una gran verdad. El niño o la niña aprende a identificarse y a reconocer quién es a través de lo que él ve que los demás le dicen, o a través del comportamiento de los demás hacia él.
De tal manera de que si, por ejemplo, el papá alcohólico no está presente en casa porque está bebiendo mucho o cuando llega a casa llega agresivo, la niña o el niño perciben la ausencia del papá presente y ellos no lo perciben de manera en que se responsabiliza al adulto, sino que los niños por lo general lo procesan de manera autorreferencial. Entonces no es que mi papá tenga un problema de alcohol, el niño dice sencillamente soy malo, he hecho algo malo para que mi papá se comporte así, y se empieza a configurar el autoconcepto como consecuencia de la autoestima, y ahí tenemos adultos, en nosotros todos los seres humanos, cargamos aún en la actualidad el peso de las situaciones de la infancia. Entonces, por eso es tan importante el contexto familiar en la infancia. ¿Cómo debemos hacer para no caer en el juego de la manipulación? El psicólogo Julián Mauricio Castañeda Franco nos da las siguientes pautas. Es un asunto de autoconocimiento. Yo trabajé en un centro de pediatría infantil, un centro infantil aquí en la ciudad, muy reconocido, y encontré que casi nunca el problema del niño era el niño, casi siempre eran los papás. Entonces es un asunto de honestidad propia. Es decir, la señora lleva el niño al psicólogo porque el niño está muy rebelde. Pero la señora no dice que es que su esposo llega tarde de la noche agresivo de pronto a violentar el entorno. Sí, entonces, por eso, cuando la señora es honesta consigo misma, pues lo más probable es que no vaya a confundirse, ya sepa cuál es el problema, ¿sí? Y que el problema no es el niño, que la solución no es el niño, es realmente un asunto familiar. En el libro Cada loro en su estaca, su autor pues se refiere también a otros dichos populares como el mico sabe a qué palo se trepa. Otro que dice que hay pelea de burro con tigre amarrado, refiriéndose a algunas relaciones de pareja. Bueno, el libro está escrito en términos escuetos. La idea es que las personas puedan comprenderlo muy fácilmente y cualquier persona pueda pues acceder al conocimiento que el libro propone. Realmente, cuando hablo de que el mico sabe a qué palo se trepa, es porque cuando una persona está manipulando a otra o la está agrediendo, de alguna manera esta persona lo está permitiendo. Cuando una mujer es golpeada, cuando una mujer lamentablemente muchas veces es asesinada, se encuentra que por lo general antes de ese asesinato hubo muchos maltratos, muchas agresiones. ¿Y eso cómo empieza? Con un reclamo inadecuado. ¿Usted por qué habla con tanta gente? ¿Usted por qué tiene amigos? Muéstreme su celular. Desde que una persona empieza a permitir esos detalles tan pequeños, eso se va agravando, eso se vuelve una bola de nieve y terminan en agresiones significativas. Entonces, la persona lo hace porque el otro lo permite, pero cuando una mujer se decide a dejar a alguien, puede ser un luchador profesional, pero ella lo deja, así de sencillo. Entonces, muchas veces nos manipulan porque nosotros lo permitimos. En el mundo laboral hay una constante que muestra que las personas se preocupan más por el trabajo de los demás que por su propio desempeño. Pues el autor de este libro, Cada loro en su estaca, nos hace alguna referencia a este tipo de situaciones en la que debemos preocuparnos más por nosotros mismos y menos por los demás. Es típico. Cada loro en su estaca es una propuesta para que las personas podamos tener un desarrollo muy práctico en todas las áreas de la vida. En el contexto laboral es muy común ver personas que se preocupan mucho por lo que hacen los demás y están poniendo quejas. Yo invitaría a los jefes a que cuando un trabajador les esté poniendo muchas quejas, a la primera persona que hay que prestarle atención es al mismo que pone las quejas. Generalmente las personas que no hacen tienden a buscar culpables porque necesitan ellos ponerse en una posición superior a los demás, porque hay una culpa inconsciente. Entonces, en el contexto laboral, si cada uno de nosotros hace su trabajo bien, lo demás fluye en perfecta armonía. Si usted hace su trabajo bien, si usted llega puntual, si usted es productivo, pues entonces su rol como tal va a estar bien y si bien es cierto que el trabajo en equipo es importante, pues el equipo es la suma de los individuos. No podemos elegir por lo que hacen otros individuos, pero sí podemos hacer que nosotros mismos seamos productivos y a la fija nos va a ir muy bien. Una de las conductas humanas más comunes son los apegos. ¿Qué debemos hacer para
no depender tanto de los demás ni de las cosas. Total. Incluso estoy escribiendo en este momento un segundo libro que es muy enfático en este aspecto. En este momento la consulta particular está centrada en los apegos. El apego no es más que la irresponsabilidad de nosotros como seres humanos sobre el hecho de que no nos hacemos cargo de nuestra propia felicidad, y como estoy siendo irresponsable, no cuidando de mí mismo, entonces busco a alguien para que lo haga y me apego. Y entonces ahí empieza el fenómeno psicológico de esos roles de búsqueda de afecto y del dador de afecto, y de pronto del necesitado, y el otro pues aprovecha y abusa. Pues, Somos a veces controladores con los demás, un poco manipuladores. Nuestro invitado nos dice cómo hacer para que estas actitudes nocivas pues no afecten nuestras relaciones con los demás. El control, diría yo, que es la palabra clave sobre la que el libro está escrito. Cada labro en su estaca implica dejar de controlar y hacernos cargo de nuestra propia vida. El control es un mecanismo para negar nuestra propia existencia. Cuando yo le pido a Dios que me dé un trabajo porque no tengo, o que haga determinada cosa, de alguna manera yo estoy diciéndole a Dios o al universo que yo soy más sabio que Él, porque este momento presente no debería ser así. Yo le estoy diciendo a ese superior o al universo o al destino que las cosas no deberían ser como son, sino que deberían ser como yo creo que sean, ¿cierto? Entonces una persona, juro que le tenían que dar el puesto, le dieron el puesto en la moto, y el día en que empezó a trabajar se mató. O sea que a la larga hubiera sido mejor no entrar a trabajar. Entonces el control es algo que genera mucha ansiedad en nosotros los seres humanos, porque de alguna manera es como estar peleando con la realidad. Es como estar peleando con la realidad. Es como un ratoncito peleando con el universo entero. No se trata de dar rienda suelta a los comportamientos de los demás. A los hijos hay que controlarlos, es decir, ponerles normas, etc. Pero ese control mental de a toda hora estar pensando qué está haciendo, qué no está haciendo, qué debería, qué no debería, es algo que genera mucha angustia interior, porque básicamente es tratar de corregir la realidad, y la realidad es sencillamente. ¿Cuál es el análisis del comportamiento humano de la sociedad de hoy, especialmente la colombiana? ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Esa es una pregunta importantísima, y lamentablemente veo que hay muchas cosas que se están haciendo mal. Hay un concepto muy equivocado sobre el libre desarrollo de la personalidad. Se acabó la moral. Ya un muchacho no tiene autoridad, no tiene figuras de autoridad, ni siquiera los mismos papás. Entonces pasamos del autoritarismo del pasado al libertinaje del presente. Me llegó un niño de 4 años que estaba encima de una primita, estaban prácticamente casi que en un acto sexual explícito, ¿cierto? Entonces muy sorprendidos. Entonces el niño, mientras hacía su acto, estaba cantando una canción de reggaetón que suena por todos lados, ¿sí? Entonces el Estado, y con sus leyes, por ejemplo, dice es abuso sexual permitirle observar a menores de edad actos sexuales, pero los permiten a las 8 de la noche una novela en donde hay actos sexuales, el reggaetón u otros géneros con contenidos sexuales explícitos. Entonces es una contradicción. O sea, ¿qué vamos a ver con un niño pues escuchando esos estímulos? Y eso genera un estímulo físico, es un estímulo físico, una sobreestimulación sexual desde muy corta edad, es prematuro. De ahí en adelante muchos otros problemas. ¿Ha cambiado el concepto de los valores en la sociedad actual? ¿Se ha perdido la ética en las generaciones de hoy? Este es el concepto que nos entrega el autor del libro Cada loro en su estaca. Sí, la moral implica lo que culturalmente es aceptado como bueno. La ética es algo más humano, más profundo. Es un comportamiento que va más allá del contexto psicológico y podríamos trascender hacia lo espiritual, ¿cierto? Pues lamentablemente vivimos en una sociedad de autoengaño, una sociedad donde al parecer se le da valor
a cosas que realmente no tienen tanto valor, porque nos invitan a perseguir la felicidad en el dinero, en los éxitos, en los logros, en tener un auto nuevo. Y muy bien saben las personas que tienen esas cosas que eso finalmente no terminó dándoles la felicidad, pero la cultura lo invita. Entonces, qué bueno sería una reflexión a nivel incluso tal vez político, que invite a la sociedad a un cambio del pensamiento, un pensamiento que sea más amoroso hacia nosotros mismos, pero que también sea responsable con las normas y que le ponga límites a la libertad que se está dando, para que no se convierta en algo contraproducente. Los niños necesitan desarrollar autocontrol y eso es necesario a veces hacerlo a través de límites. En sus experiencias clínicas, el psicólogo Julián Mauricio Castañeda Franco nos refiere a algunas historias de finales felices justamente al final de su obra. Los finales felices son muchos. Hay un requisito para uno tener final feliz. Y cualquiera que sea su rol, cualquier desempeño que usted tenga en la sociedad, no importa si es pobre, rico, etc., es el deseo. El deseo real de usted ser feliz y de estar dispuesto a hacer lo que sea por encontrar esa felicidad. Los finales felices se dan cuando las personas asumen la responsabilidad consigo mismos, asumen el compromiso de hacer cualquier cosa por establecer métodos que sean beneficiosos para sí mismos y para los demás. En ese orden de ideas, yo invito a las personas que ven el programa, el cual le agradezco pues a Martín y al amigo por la invitación. Invito a las personas a que reflexionen sobre el amor propio, piensen por sobre todo lo demás en ustedes mismos, conózcanse, ámense y permítanse muchas veces incluso cometer errores. Busquen la salida, hay muchos mecanismos, pero requerimos de ponerle acción a esa situación. Entonces, pues, han habido muchos casos exitosos y son personas que gracias a sus problemas terminaron motivados para buscar la solución y hoy son felices. ¿Dónde podemos encontrar este libro Cada loro en su estaca? ¿Y cuáles son las recomendaciones finales que hace su autor precisamente para apropiarnos del contenido de este libro, para aplicarlo en la acción, en la vida diaria y cambiar nuestro comportamiento? Eso sí, bueno, en todo caso el libro solamente ilustra una salida, ¿cierto? Y no es propiamente un libro de autoayuda, es más bien un libro ilustrativo en donde se habla de unos casos. El contacto se hace directamente por teléfono, o en las conferencias que yo doy. En las conferencias pues también puede accederse al libro, no hay un punto de venta en el momento. El número es 310-381-6016. 310-381-6016. Ese es el número, pueden hacer el contacto para conferencias, incluso para la consulta particular y para acceso al libro también. Así llegamos al final de este espacio Actualidad y Panorama, que les acompaña cada miércoles en la noche, precisamente para compartir con ustedes temas de interés, temas de actualidad, temas de vida. Nosotros los invitamos para una próxima oportunidad y les agradecemos, les enviamos nuestro saludo a cada uno de los canales locales de televisión que emiten esta señal. Actualidad y Panorama en un próximo programa. Hasta entonces.